Despierta, Caíto, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atuana, el que te prohibió mamá. Y se está preguntando qué hago en este segmento. Pues estoy repasando a nuestro amigo caído Ronaldo Fernández Guzmán, que tiene la peste. Pero en fin, y ahora me acompaña desde el campo más formal del cannabis, Gabriel de la Santísima Trinidad de las Mercedes, Olón Buitro. ¿Cómo estamos, Gabriel? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Luigi, muchas gracias a Evolución Radio Comunitaria por permitirnos este espacio en el que podemos dialogar y conversar sobre lo que estamos haciendo con la red trans. Cuando estábamos hablando tras cámaras, hablábamos de un nombre impresionante, que está hablando de la ley orgánica, hasta ahí aprendí. Cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce corazón. Ya, es la Ley Orgánica de Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador. Esa es la ley que estamos impulsando. Seamos honestos, te decía, ya hay una ley del cannabis en Ecuador. ¿Qué se trata esta ley y cuál es la diferencia con la que están proponiendo ustedes? Ya, primero que lo que está aprobado en el Ecuador para la regulación del CBD y el cáñamo industrial no es una ley, es un acuerdo ministerial, por lo tanto tiene un rango mucho menor y cualquier gobierno que viniera le sería fácil de eliminar, o sea, solamente mediante el Ejecutivo por ministerio pueden eliminar todo lo que ya está hecho. En otras palabras, si viene un ultraconservador que piensa que la Tierra es plana y que el Sol, la Tierra es el centro del universo, adiós. Así es, puede pasar eso, por lo tanto, la primera diferencia sería que queremos que quede en ley. Lo segundo es que no queremos solamente que tengan menos del 1% del THC, sino que sea todo tipo de cannabis el que esté regulado. Tenemos algunas diferencias también porque queremos que se proteja a la niñez y adolescencia, quitándole este recurso al narcotráfico y permitiendo que los adultos y adultas puedan acceder a esto mediante tiendas autorizadas y pagando impuestos. Estamos hablando de herejía para muchos. Para muchos conservadores, esas moralistas meretrices que dicen no, y bien que jalan. Seamos honestos. Te pregunto, ese relajo, ¿cómo hace la aprobación? Bueno, tiene algunos pasos, ¿no? Esto es una iniciativa popular normativa. Entonces, lo primero es que hemos construido este proyecto de ley ya durante 2 años. Hace 2 años se presentó en un Congreso Académico Internacional de Cannabis que hubo aquí en Ecuador, cuya sede fue la Universidad de las Américas. Durante 2 años se recogió aportes de la sociedad civil, de las otras organizaciones sociales, de las otras organizaciones canábicas. O sea, esto no es que ustedes son los grandes iluminados. Es un trabajo cooperativo. Claro, es un trabajo totalmente cooperativo. Nosotros, como Ecuador Canábico, presentamos el proyecto de ley, pero fue una base, una propuesta. De ahí se socializó con mucha más población y el año pasado, desde noviembre, nos ayudó un grupo ciudadano que se llama El Nodo, que tiene cierta organicidad y ya tiene cierto recorrido también en las prácticas de la participación ciudadana. Ellos nos ayudaron a tener este proceso de acercarnos al CNE para buscar la iniciativa popular normativa, que es presentar ahí la ley y ellos nos dan los formularios, si es que está bien hecho, obviamente, nos daban los formularios que ya fue aprobado, nos entregaron los formularios el 23 de enero y para la recolección de firmas debemos recoger el 0.25% del padrón electoral que son cerca de 50,000 firmas. Pregunta, y todo el mundo va a decir, ¿consulta popular de nuevo? No, esto no es consulta popular. Para la consulta popular necesitaríamos muchísimas más firmas e iría como consulta directo a la ciudadanía. La iniciativa popular normativa, en cambio, necesitamos menos firmas y esto va a la Asamblea Nacional.
Si es que logramos recoger estas firmas válidas, cerca de 50.000, en realidad queremos recoger el doble porque en el CNE siempre eliminan la revisión. Entonces queremos recoger 100.000 firmas. Si llevamos esto al CNE, nos aprueban las firmas, el CNE le oficiaría a la Asamblea Nacional para que trate este proyecto de ley en el plazo máximo de 6 meses. En otras palabras, un sistema más eficiente, menos, ¿cómo digo? Menos gasto del recurso del país y decir, mira ciudadanía, 50.000 firmas, un poco más, ahora vamos a tratar su ley. Exacto, tratarían en la Asamblea Nacional, tienen un plazo de tratar de 6 meses. Nosotros estimamos que tal vez llegue este proyecto de ley en mayo a la Asamblea, lo que quiere decir es que deberían tratar hasta noviembre. Si no tratan hasta noviembre, el proyecto entraría por el Ministerio de la Ley enteramente como nosotros lo propusimos. Sin ninguna observación. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué tal si el Ejecutivo, la Presidencia de la República dice, no va, veta la ley? En este caso, como es una iniciativa popular normativa, el Ejecutivo no puede vetar totalmente, puede hacer vetos parciales a la ley. O sea que sí o sí la ley va a salir. Ahora viene la cuestión, el reglamento. Sí, ahí en el mismo cuerpo de la ley o de la propuesta de ley, destinamos a que primero se crea una institución, que sería el INRC, que es el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, y este instituto tendría el plazo igual de 6 meses para emitir un reglamento donde ya se hilaría fino todos los temas ya de operatividad y también los temas impositivos, dado que la Asamblea no puede poner impuestos. Entonces sería mediante reglamento ya el Ejecutivo, mediante este instituto, sería quien diga los impuestos que llevaría tanto las licencias de producción como las licencias para dispensarios o las autorizaciones para los clubes y asociaciones. En Uruguay hay una iniciativa, es el gobierno nacional que controla, el gobierno de Uruguay, la República Oriental del Uruguay, maneja todas las tiendas y consultorios canábicos, generando más ingresos para el Uruguay. Que tan arriesgado es que, seamos honestos, estamos en un Ecuador amazónico, pero que estamos con un montón de GDOs y de mafias. ¿Cómo a través del reglamento se puede hacer algo? ¿Qué podemos hacer para evitar que una iniciativa tan arriesgada, por lo menos, por una ciudad conservadora, no caiga en el espiral de la destrucción? Precisamente esta es una salida, más bien lo presentamos como una propuesta de solución a algunos de los problemas que estamos llevando en el país en el momento, la situación de violencia, la situación de las mafias, la situación de la corrupción. Tiene que ver mucho también con de dónde se financian, por eso las propuestas de muchos de los presidenciables era precisamente controlar la economía de las mafias, quitarles poder, mermar el poder de las mafias desde allí. Entonces, si es que el Estado decide tomar el cannabis para la regulación, le está quitando un producto altamente valorado a las mafias. Lo que podría hacer es reducir en realidad el poder de las mafias dentro del país y eso es lo que nosotros queremos. No queremos más guerra, no queremos más armas, no queremos más muertes. Queremos formas pacíficas, muy inteligentes y muy técnicas de quitarle poder a las mafias. Gabriel, aquí viene una cuestión. Digamos, yo soy independiente. Sé que todavía no está el reglamento. Sé que eso es algo que... Lo ideal sería que sea socializado. Lo ideal. A ver qué pasa. ¿Ya? Digo, tengo dinero, voy a juntarme con unos amigos para tener más dinero y vamos a ponernos en este negocio. ¿Qué tan complejo para un profano como yo, o sea, alguien que no tiene la más pálida idea de este tipo de cosas, sería emprender en esto? Bueno, primero que nada ya hay un camino experimentado con el CBD y con el cáñamo industrial, ya se tiene experiencia en licencias, en cultivos, en también control, en seguimiento, en trazabilidad, en también producción ya de derivados. Entonces eso nos da una pequeña garantía de ya tener un pie adelante en este camino. Lo segundo es que estas experiencias con el CBD, algunas personas les ha resultado complicado mediante el Ministerio de Agricultura, sobre todo porque se refiere
a grandes proyectos y costosos proyectos. Lo que nosotros proponemos acá es, primero, que las personas tengan acceso a cultivar sin autorización, sin registro, sin licencia, para sí mismos hasta 30 plantas por persona. ¿De acuerdo? Bastante. Sí, es bastante, relativamente, porque algunas de esas plantas pueden estar en vegetación, otras en floración. Las personas no solamente quieren esto para fumar, a veces se tiende a pensar eso. Las personas requieren esto para poder hacer medicina para sus familias, para sus seres cercanos, para sus amigos, y para eso se requiere también una buena cantidad. Entonces, es una diferenciación, queremos quedar a la par. Igual comenzamos con 30 para ir a la negociación, porque en Colombia, digamos, no es un derecho, pero por una diferenciación de lo que es un cultivo y es una plantación, tienen derecho a 20 plantas. Entonces comenzamos con 30, pero queremos llegar a las 20 para tener también una unidad regional, no solamente pensar en Ecuador, sino cómo esto se está regulando en los demás países del mundo, ¿no? Porque indudablemente está yendo hacia allá. Entonces, además, nosotros proponemos dentro de esta ley que también se tome en cuenta a los pequeños productores y a los productores artesanales, aparte de a las grandes empresas, como se ha hecho con el CBD y el cáñamo industrial. Ya, suena interesante, insisto, es arriesgado. Es arriesgado, pero quien no se arriesga no gana. Así de simple. Así es. Yo te digo, van a hacer algo al estilo de, como debería ser con las farmacias. De que, por ejemplo, yo tengo un consultorio en Yaquito, y de mi consultorio, 300 o 500 metros a la redonda, no puede haber otro consultorio, o pongan donde quieran. No, yo creo que, a ver, los consultorios son una cuestión, los consultorios ya están regulados y hay un reglamento desde el Ministerio de Salud para los médicos. De hecho, los médicos en el Ecuador ya pueden recetar CBD e incluso THC, solo que no hay la forma de que los pacientes se aprovisionen, pero ya hay un reglamento para que los médicos puedan recetar THC. Pero no, a ver, no, la pregunta es esta. Por ejemplo, los bares. Para los dispensarios. Los dispensarios, gracias, yo me equivoqué. Los dispensarios. Para los bares, me acordé de los bares que no pueden estar cerca del centro educativo. Ya, a 100 metros, pero vamos acá por la Ulloa en Quito, vamos por la calle Delta en Guayaquil, por la Universitaria en Babahoyo, y puedo seguir. Al frente de las ciudades hay un bar. Oh, perdón, cervecero. Pero te pregunto, ¿cómo? O sea, verás, háblame con honestidad. Si se da papaya, desde lo que me mandan, no dar papaya. Si se da papaya de que cualquier hijo de vecina, pensando que va a hacer negocio, te pone al lado de una guardería. Claro, primeramente, digamos, ahora mientras esté en manos de la mafia el cannabis, llega a niños, niñas y adolescentes. El mafioso no pregunta qué edad tienes, ¿no? Con tal de que compres no le importa. En cambio, si se toma como recurso esto regulado, en realidad estaría a través de dispensarios y deberían ser pacientes registrados y con receta para poder acceder. En el caso de los clubes y asociaciones deberían estar también asociados debidamente, ser mayores de edad. Jurídicamente. Ajá, además nosotros proponemos precisamente que no se pueda fumar, en el caso de fumar, que es la cuestión más de mayor afección y controversial. No se pueda fumar no solamente cerca de centros educativos, sino también cerca de hospitales y cerca de otras zonas. Además, yo creo que se debe pasar a través de, en cambio ya eso es regulaciones de carácter local, ya los GATS tienen que tomar competencia en eso, ya que ellos son los encargados del territorio, y se puede tomar como ejemplo la ley de prevención del consumo de alcohol en espacio público. Ya. Entonces, nosotros no queremos que se prohíba en todo el espacio público, pero queremos que nos digan dónde sí y dónde no. Entonces, eso debe ser parte del reglamento también. Si nos dicen dónde sí y dónde no, en los espacios en donde no, si vas e incurres en eso, tendrías una multa administrativa, ¿no? Como estamos despenalizando el cannabis, en realidad casi todo el espectro del cannabis quedaría totalmente despenalizado. La tenencia, todo. El único caso... Gabriel. Ya. Aquí hablamos con mi tenencia, el gatillo. Hay gente que solo cree en lo que medio vio en televisión. ¿Ya? La tabla de tenencia, que aquí la bautizaron justamente en la prensa tradicional como
la tabla de drogas, la tabla de consumos. Mm. ¿Estás a favor de mantener algo así? De hecho, nosotros peleamos para que haya esa tabla de drogas en el 2013. Fue un trabajo de presión en el CONSEP, que entonces existía, que era el Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y nosotros creemos que se debe mantener, y no solo mantener, sino que se debe mejorar. Además de que todavía no ha sido derogada, hay una mala interpretación, ya varios juristas y varios expertos en leyes han salido a decir que esta tabla... la reemplazaron, como le pusieron, le cambiaron de color, la carpeta de color. Más que eso, verás, el actual presidente candidato salió rompiendo un papel y diciendo que había derogado. En realidad, si uno lee con atención este documento que el presidente, este decreto, digamos, porque fue un decreto ejecutivo, este dice que le envía al Ministerio del Interior a que derogue la tabla. Pero después de eso el Ministerio del Interior no ha emitido ningún acuerdo ministerial, ningún documento, nada legal que termine por eliminar la tabla. La tabla sigue vigente. La tabla sigue vigente y hasta ahora algunos de los casos que han logrado caer se ha podido, en algunos casos, porque también hay jueces ilustrados y jueces que realmente se ve que no se preparan, pero hemos logrado que los jueces asuman que todavía no está derogada y que todavía existe ese derecho sobre las personas, ¿no? Bueno, eso es algo que alguna gente no sabía, pero tú acabas de entrar aquí. Volviendo al tema, estamos diciendo que hubo una situación de la tabla, de la falta de jueces, falta de criterio, seamos honestos, falta de criterio, y populismo electoral, o populismo jurídico también le dicen. ¿Cómo evitamos que a la vuelta de la esquina esto no se vuelva botín político? Creo que en este momento, por ejemplo, la discusión ya no ha sido tan álgida. Ha habido otros momentos de elecciones donde se ha utilizado más del populismo penal para esto. Ahora se habla más de los GDOs en una escala de no solamente el narcotráfico, sino otras afecciones que está teniendo la población. Sí, las vacunas, los secuestros, los asaltos, que son cosas que ya siente el ciudadano de a pie, ¿no? De la calle, de todos los días. El ciudadano que tiene un emprendimiento y le llegan a vacunar, o sea, esas cuestiones son las que más le preocupan a la población en realidad y no ha caído tanto, pero es verdad que este tema se suele tomar para populismo penal y para las elecciones. Sin embargo, veamos cómo nos va en esta segunda vuelta electoral. Creo que los candidatos deben demostrar que conocen sobre este tema porque también... existe un gran vacío que hemos sentido durante este año y medio con algo que no sabemos si existe o no existe, que es el Plan Fénix, ¿no? Si no hay claridades sobre cómo se va a trabajar... ¿Cuánta maldad de tu parte, loco? Es que es verdad, o sea, nadie ha podido conocer, ni la Asamblea misma llamando a fiscalización a la ministra del Interior, ni los asambleístas pudieron conocer el Plan Fénix. Entonces nosotros... El Plan Fénix hay que quemarlo primero porque salga el ave de su ceniza. Eso creo que ha faltado, entonces primero meterle a fuego. Pero la verdad es que nosotros creemos que esto es una respuesta, como te digo, a desfinanciar a las mafias, a proteger a niñez y adolescencia, que también es un gran riesgo. Seamos sinceros. Pero las mafias del comercio de cannabis no viven. Ellos viven más de sustancias baratas como H, los fentanylos baratos. Dicen, no, que van a poner LSD en los tapines. Señora, ¿sabe cuánto vale el LSD? O sea, son las idioteces que nos abundan. Verás, de lo que se estudia a nivel global, porque no hay cifras en Ecuador, no te podría decir cifras en Ecuador, porque desde que se desapareció la CETER también Lenín Moreno, no hay mucha investigación, pero a nivel global lo que se estima es que el cannabis es el 30% de financiamiento del narcotráfico, de las bandas de delincuencia organizada, a nivel global. De ahí en realidad quien más mueve o el capital mayor de ellos tiene que ver con el tráfico de cocaína y cualquiera de sus presentaciones puede ser base de cocaína o clorhidrato de cocaína, y otro de sus grandes capitales está en el tráfico de personas y en la minería ilegal.
Entonces, el 30% podría ser el cannabis, aquí en el país posiblemente pueda ser menor, podría estar Definitivamente. siendo el 15, el 20%, ojalá tuviésemos cifras, pero este estado no levanta cifras, pero el 15, el 20% podría representar lo que tampoco es Bueno, un quitarle, pequeño capital. quitarle $10 de cada 100. Ujú. Parece poco, pero ahora No, multipliquemos en por millones, en millones. millones, entonces ya es algo. Y al hacer una reflexión, ahora, ¿esta ley va a amparar el uso del cannabis de uso recreativo? No nos gusta llamarle recreativo porque se ha confundido. Lúdico. Tampoco lúdico. Me rindo. Hemos cambiado. Hemos cambiado de términos precisamente porque por llevar hacia la responsabilidad del debate. Porque cuando dices lúdico, recreativo, los conservadores se imaginan que es todo el tiempo... Para no estar sé, de fumarela. Simón, de fumarela y cagándose de risa o desperdiciando el tiempo. Ahora nosotros llamamos uso adulto. ¿Por qué? Porque el uso adulto no solamente es recreativo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay muchísima comunidad rastafari en el Ecuador. ¿Lo de ellos Sí. es recreativo? No, es espiritual. Sí, es verdad. Es más, si existe libertad de culto en el país, debería permitírsele a la comunidad rastafari sembrar, cultivar y fumar cannabis, porque deberían proteger la libertad de culto. Entonces, ese no es un uso recreativo, no es lúdico. Querido, pero si ahora están profanando cualquier cosa que se de la Santa Muerte, ¡ay, qué Dios! Ya, estamos en una cacería de brujas. Claro, pero otro es el uso espiritual. De ahí hay otro, por ejemplo, que no tiene que ver con lo lúdico y recreativo y sigue siendo adulto, que es el uso médico y terapéutico, que son dos distintos. Porque el médico requiere terapia, diré, una receta Un médica. tratamiento. Y en lo terapéutico hay un sinfín de terapias que pueden utilizar el cannabis para que te vaya mejor. Ejemplo, fisioterapia. Entonces, eso no necesita una receta médica, pero el fisioterapeuta sí puede y debe tener a la mano recursos como pomadas a base de cannabis. Entonces, hay un sinfín de usos, no solamente es el lúdico y recreativo, que algunos de nosotros sí lo utilizaremos a veces, además que el lúdico y recreativo es a veces. Cuando un adulto usa, muchas de las veces puede usar, por ejemplo, para concentrarse o puede usar para dormir. Y sí, tal vez una vez al mes o el fin de semana lo utilice para divertirse. A ver, dijiste algo interesante. Uso adulto. Uh-huh. No estamos adulto. 18 años en adelante en Ecuador. ¿Ya? Están disparando a todos los menores de edad. En el uso adulto. Claro que sí, a ver, hay una especificidad aquí. Lo primero es que para que puedas comprar, sea cualquiera sea tu uso adulto, sí debes de ser mayor de edad. Ahora, si tienes receta médica es distinto, porque pueden haber niños, niñas o adolescentes que necesiten esto como terapia médica y eso también está ya debidamente autorizado, no solamente por nuestro reglamento, no solamente por nuestra propuesta de ley, sino más bien está autorizado por el reglamento que ya emitió el Ministerio de Salud a través del ARCSA, donde se regula la práctica médica con respecto al cannabis. Entonces, a niñez y adolescencia, claro que puede llegar, pero es únicamente con receta médica y sabiendo, ya teniendo una guía, ¿no? O sea, no es que sea el médico de esquina. Claro, no, es más, digamos, hace años podía aquí cualquier persona recomendarte cannabis. Ahora lo que nosotros decimos, porque hemos avanzado como comunidad, como cultura canábica, lo que nosotros decimos es que nosotros no podemos recomendar, que deben ir donde médicos con especialidad canábica que ya existen en el país, muchos de ellos se han especializado en la UDLA, ahora existe incluso una sociedad de médicos endocannabinólogos en el país, entonces ya hay personas que no van a tratar esto desde la recomendación simple, sino ya con experticia médica. Estamos hablando ya de palabras mayores, o sea, no es que algún grupo de iluminados, entre comillas, dijo, no, vamos a hacer esto. O sea, tenemos una industria, han hecho el cálculo de cuánto podría generar, no te digo a nivel de economía personal, sino de generar en tributación al Estado. ¿Tenemos hecho una aproximación? Bueno, verás, para poder tener estas aproximaciones podríamos tener dos tipos de cifras. Las internas locales que acaba de presentar también el clúster de empresas canábicas en el Ecuador, que da... Clúster grupo.
Ajá. Que da una proyección de más de 300.000 empleos en la industria del cannabis para el año que viene. Un crecimiento, hablando en millones de dólares ya, y también se puede hablar de otros números como los de Uruguay. Uruguay en los primeros 5 años le quitó más de 40 millones de dólares al narcotráfico, es decir, pasó esos 40 millones de dólares de ser producto de la venta ilegal del cannabis a pasar por el Estado, a cubrir impuestos y a dedicar esos mismos impuestos a la prevención del uso en menores de edad, a la información sobre lo que es el cannabis medicinal, etcétera, ¿no? Entonces, es también otra forma de conseguir también recursos para la reinversión social. No solamente estamos hablando de gastos o de que este instituto se crea de la nada y el Estado va a tener que asumir. No, mediante la carga impositiva más bien creo que podemos darle recursos al Estado y promover el crecimiento. Estamos en una sociedad que, bueno, hay un amigo ultra gordo de derecha, para los que no siguen ya saben de quién hablo, que dice, le decía, bueno, mira, el presidente candidato Noboa, esta vez tendrá que encargar la presidencia y tendrá que darse la verdad a Cuando estamos, ¿y por qué viene este caso? Dice, no, esta correísta. Estamos en un mundo donde si algo no te gusta, o eres correísta o eres anticorreísta. En este punto, técnicamente la veo bien, yo no soy profesional en derecho, pero es interesante por lo menos. No tienen el temor de que algún despistado diga, no, ahí está la ley correísta y que quiere arruinar a nuestros niños. O lo opuesto. Claro, por eso precisamente queremos ir al debate, ¿no? Si se presenta frente a la Asamblea Nacional, es porque queremos que el país debata, porque queremos que los conservadores precisamente presenten sus argumentos y nosotros también presentar nuestros argumentos, ¿no? No creo que se trate de correísmo o anticorreísmo, creo que hemos rebasado ya eso, también ayer en elecciones se vio algo de esa situación, entonces, a pesar de que vamos a tener una asamblea bastante dividida, digamos, en dos sectores mayoritarios. Pero no atomizada, lo bueno. No atomizada. Bueno, podemos también conversar con bloques grandes. Es también a veces más fácil conversar con bloques grandes ahí en la Asamblea Nacional y hacerles entender bajo la evidencia científica qué es lo que queremos, ¿no? Incluso la evidencia científica económica. Porque... Pero, Gabriel, seamos honestos. Si tú a cualquiera de dos varones les presentas los números que los aplastan, es como yo digo a los padres cristianos, que creo que en un versículo de la Biblia que te quieren convencer, y no saben que más adelante o más atrás está la explicación del versículo. Entonces, estamos en una sociedad tan polarizada, tan loca, que con tal de que el otro no gane, van a torpedear. Sí, indudablemente. Ya ha pasado antes, este movimiento canábico lleva unos 15 años en el país y tenemos experiencia de lo que ha pasado en otros momentos. Esa Puruá fue allanada porque una autoridad dijo malo, feo, enemigo, caca. Claro, o sea, pasan esas cosas e indudablemente sabemos también que dar la cara es un riesgo porque también nos convertimos a veces en objetivos de investigación, de búsqueda, de tratar de criminalizarnos. Sin embargo, si nadie mueve esta lucha, nos vamos a quedar igual. Y la idea es que debemos moverla, y debemos moverla entre la mayor cantidad de gente. Si logramos recoger cerca de esas 100.000 firmas, eso nos da cierta legitimidad, no solamente frente al país, sino frente a los actores políticos también. De decirles, esto no viene por una locura nuestra. Existe ya una gran masa social que está pidiendo que esto sea regulado. Existe un montón de personas que ya están haciendo esto. Existe una industria canábica, existe una cultura canábica, existen muchos pacientes que necesitan. Existe un reglamento que dice que puedes acceder al THC de forma medicinal y no se está accediendo. Busquemos la forma de cómo ser coherentes con nuestras propias leyes. No, sí, pero hay casos que el THC cuesta una pequeña fortuna. Ahora con esto me parece que podríamos bajar. Indudablemente, si veamos el ejemplo del CBD nada más.
El CBD aquí mismo en el país, antes de que haya la regulación, CBD. era carísimo y mucha gente se lo importaba, que tenía tal vez un paciente con epilepsia, etcétera, lo importaban de Estados Unidos, lo importaban de Europa y le salía todavía más caro. Ahora que producimos aquí en el país, ahora que somos productores también, el CBD ha bajado de precio impresionantemente en el país, muchísimo. Una referencia para nuestros 4 seguidores. Digamos que antes de que haya la regulación, si lograbas conseguir flores de CBD, lo más barato aquí en Ecuador, lo más barato, tal vez a $5 el gramo, antes de la regulación. El gramo de CBD, antes de la regulación. En este momento puedes conseguir ya comprando en buena cantidad o directamente a los productores hasta por 25 centavos el gramo. Entonces, de $5 a $25 el gramo. A 25 centavos. A 25 centavos el gramo, perdón. Puede darse cuenta uno de cómo la producción local también puede abaratar los productos para nuestra propia gente, para más allá. Nosotros por eso pensamos en los productores pequeños, en los productores artesanales, porque nosotros no pensamos en exportar. Hay otra gente que ya está dedicada a eso de manera industrial con el CBD y cuando entre el THC seguro también se dedicarán a todo esto de la gran producción y la exportación. Pero a nosotros lo que nos importa es cannabis para nuestra gente, cannabis para nuestros familiares, para el Ecuador. El poder tener aquí un cannabis barato y de calidad que permita a las personas tanto usarla de forma adulta como también usarla de forma medicinal, con calidad, con conocimiento de origen y de calidad, con seguridad de lo que se está consumiendo, ¿no? Que ese es uno de los derechos de los consumidores de cualquier producto en este país. Bueno, yo sabía que cannabis, cáñamo, tiene algunas excepciones. Tú sabes muy bien qué significa cada una. Hay una gran industria, pero acá no estamos ni en pañales. Y lanzarnos algo más ambicioso no es contraproducente, y te lo digo en el buen plan, te lo digo. No es contraproducente, no nos estamos distrayendo con varios frentes. Yo creo que no, más bien creo que lo que demuestran las cifras en la actualidad es que el CBD es un margen muy pequeño del mercado del cannabis y que además es muy barato. Más bien yo creo que el abrirnos a todo tipo de cannabis puede fortalecer la industria y darle mejores ingresos, más dinamismo en la economía y también mayores posibilidades incluso de negocios internacionales. Entonces, ese es el gran margen en realidad del cannabis, ya con, digamos, un THC también liberado, es el que mueve la mayor parte de economía en el mundo en este mercado. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos. Aquí la cooperativa Nanda de Riobamba ha presentado eso con cifras, con estadísticas, incluso de cuál es el pequeño margen, es el 5% del mercado, es el CBD. El resto, el 95% restante, es el cannabis con THC y con todos los otros cannabinoides que se utilizan, además con, digamos, una media de seguridad, porque es una sustancia, si no totalmente inocua, es una de las más inofensivas dentro de las sustancias psicoactivas, más inofensiva que el alcohol, más inofensiva que el tabaco. Entonces, creo que si hay algo que pueda representar una alternativa además a la cifra de muertes por uso de tabaco y de alcohol y que se pueda regular para nosotros cuidar mejor incluso de las siguientes generaciones, es el cannabis. Interesante. Bueno, partamos de que no solo el planeta Tierra es una cultura de alcohol. Desde que la humanidad fue sedentaria, ha sacado alcohol de todas partes. Pero yo me apuntaba más bien a la industria textil, de la construcción, que se puede obtener con subproductos y productos del cannabis. Eso me apuntaba, pues digo, no estamos desarrollando mucho, pero, o sea, si nos decimos con cannabis, con cáñamo, podemos construir bloques para la construcción. Pero nadie lo hace. Sí, el cáñamo todavía está en ciernes en el país. El CBD sí ha crecido, sí tiene ciertas proyecciones, sí está con muchas manos de obra, sí se está exportando incluso,
pero el cáñamo todavía no. Primero, hay una fase de experimentación que están pasando algunas cooperativas, sobre todo que están tratando de ver recursos en el cáñamo como ya un material de uso industrial, pero todavía es incipiente. El CBD sí tiene un mayor mercado en el país, el cáñamo no se ha desarrollado y el THC es en cambio el mayor margen del mercado. Ahora vamos a la parte negativa. Una planta como la marihuana, de lo que yo tengo entendido, corrígeme por favor, tiene, por su crecimiento rápido tiene un consumo considerable de agua. ¿Cierto o falso? Sí, O depende de la variedad. sí es verdad, sí tiene un consumo considerable de agua. Sin embargo, también se puede reconocer que se han elaborado mejores técnicas para el desarrollo del cannabis. En el país ya se ha implementado el goteo, que es una forma de riego que ahorra muchísimo el agua. Y segundo, también hay que reconocer que también el cáñamo, sobre todo más que el CBD, el cáñamo podría ser utilizado además para limpiar los suelos del país. Eso iba, verás. Lastimosamente, el monocultivo se ha vuelto una tendencia a nivel mundial. O sea, no es patrimonio de Ecuador, no crean que seamos los únicos, pero no es consuelo. Por ejemplo, si mañana Gabriel tiene éxito sembrando piña, y te digo porque a un amigo le pasó, sembrando piña hawaiana, al siguiente año sus vecinos ya empezaron a sembrar. Al tercer año, toda la comunidad donde tenían su finca, sembraron. Al cuarto año, él decidió, ya no sembró este año. Salió a tiempo de negocio. Pero alguien empieza algo y quemamos la tierra. Así la volvemos tierra quemada. Tenemos bananeras, picoteras, un montón de industria agrícola, monocultivo, que está sacando de la madre del suelo. O sea, ahí, antes en la costa en particular, sembrabas arroz, luego sembrabas soya. Una vez al año, ahora siembran dos, poniéndole un montón de fertilizantes. Cuando vengan, aquí vas a ganar más, van a sembrar todo de cáñamo, el precio baja, entre comillas, pero también baja la calidad. ¿Qué hacer? O están dentro de la ley una regulación para decir no. Bueno, nosotros tratamos de proponer mediante la ley y en la discusión en la Asamblea se verá, pero también la producción regenerativa de los suelos, ¿no? Que tiene que ver con que el suelo no se desgaste en su totalidad. Primero que nada, 50 años de utilización de agroquímicos en el país han dejado suelos muy contaminados. El cannabis, sobre todo el cáñamo, porque el cannabis, como ya tiene un componente de consumo humano, hay que cuidarle mucho más y a veces se cultiva en sustrato estéril, etc. Pero el cáñamo puede ayudar a solucionar muchos de los problemas que hemos provocado por el mal manejo agrícola de nuestras tierras. Entonces, el cannabis ya se ha utilizado en otros lugares del mundo, como Chernobyl, como Japón, para descontaminar los suelos, para que puedan volver a ser productivos. Ahora, esto no se refiere a que solamente se haga monocultivo de cannabis o de cáñamo, porque todo monocultivo, absolutamente todo monocultivo, desgasta el suelo. Exactamente. Entonces, lo que se debe propender, nosotros como te digo tratamos de influir hacia eso, pero lo que se debe propender en buenas prácticas agrícolas es hacer cultivos circulares, es decir que en cierta parte puede estar el cannabis o el cáñamo para limpiar el suelo, pero en cierta otra parte puedan haber cultivos en ese mismo suelo de otras especies que en cambio ayudan, por ejemplo, a fijar nitrógeno. Como el frijol, como la haba, como la quinoa, ¿no es cierto? Que son... Pero esos son de las zonas andinas y de zonas de la costa. Bueno, habrá que buscar las especies, pero seguro hay especies que ayudan a fijar de nuevo nutrientes en el suelo. Entonces hay que buscar esa posibilidad, hay que además comenzar esta industria que ya sea de uso adulto con esas perspectivas también. Además, no pensar como solamente en la industria, sino en la producción local, en la producción artesanal. Es uno de los mejores modelos que ha funcionado, por ejemplo, en California, que lleva ya 20 años de historia con el uso medicinal. Pequeños cultivos, pequeños dispensarios,
atienden mejor a sus usuarios medicinales sobre todo. Cuando son grandes cultivos no se maneja bien fitosanitariamente, cuando son grandes dispensarios no se atiende de forma personalizada a quien necesita el cannabis como recurso. En cambio, cuando el cultivo es pequeño, el dispensario es pequeño, las medicinas casi que son súper o hiper personalizadas. Entonces el cannabis puede llegar de mejor manera también en forma terapéutica o medicinal a los pacientes. Bueno, recordemos que el cannabis, igual que la morfina, la heroína, eran medicina, la cocaína inclusive, eran productos utilizados habitualmente. El problema de estos productos fue el mal uso y luego la degeneración, la producción. Es como los esteroides, se siguen usando esto en la medicina. Y la morfina y otras sustancias se siguen usando en la medicina. El problema que está radicando es, parafraseando algún, el hombre es malo por naturaleza, sino la comunidad es el que lo hace, la sociedad es el que lo pone en control. ¿Cómo controlamos? Ya, primero hay que entender que no se reguló bien antes. O sea, la prohibición no es ningún método de regulación. La prohibición a ultranza lo que ha hecho es crear mercados ilegales en realidad. Porque pasó con el alcohol. No acabaron con el alcohol, no han acabado con la cocaína, no han acabado con la heroína. Claro que te toca ver. Que desde la creación, si ustedes pensaban que solo hubo prohibición en los Estados Unidos de América, se equivocan. Acá en Ecuador, y ni siquiera en los 20, los 50, 40, hubo prohibición de alcohol. Claro. Los estancos. Ajá. Claro que sí, nosotros tenemos una tradición milenaria, digamos, como mencionabas, de uso de fermentos, de chichas, de alcoholes artesanales. Entonces, la prohibición de estas bebidas lo único que ha hecho es generar mercados ilegales, y los mercados ilegales vienen con un gran componente de ilegalidad, de criminalidad, de crímenes adjuntos, además tráfico de personas, tráfico de armas, control de territorio, esclavitud. Entonces, yo creo que ya nos ha demostrado la prohibición lo que puede hacer. Además, es un experimento de menos de 100 años. La prohibición comenzó en los 30 del siglo pasado, ya con leyes, comenzó digamos, por ahí un poco más atrás, solamente con cuestiones como etiquetar a los productos que contenían ciertas sustancias, pero ya luego en los 30 comenzó la prohibición como tal, y digamos, la cuestión es que si vamos viendo, hemos utilizado sustancias por más de 5.000 años. Solo estos 100 años se ha prohibido y nos ha ido peor. Entonces, ¿cómo está retrocediendo con esto? ¿Cómo está retrocediendo la prohibición? Sobre todo con evidencia científica. La evidencia científica está haciendo que retroceda la prohibición que fue solamente desde la moral. Y la moral es cuestión de geografía. Pero muchos grupos no han hablado, los medios en particular, de la sustancia más adictiva que existe en el planeta. No es la nicotina, no es el alcohol, no son las sustancias estupefacientes ilegales, es el azúcar. Es considerada la sustancia más adictiva y que genera más decesos a nivel planetario, mayores problemas de salud. Vamos, en México era el país con la mayor cantidad de obesidad mórbida del planeta. Y dije, no es la gastronomía. No, hicieron análisis y descubrió el criminal uso de refrescos, colas, gaseosas. Entonces, tenemos eso, contra este gran cártel que es el azúcar del mundo. ¿Qué hacer? Bueno, eso es mucho más complejo, creo yo. El poder regular eso tiene que ver con una cultura global. Nosotros, o mejor dicho, las industrias nos han hecho que en los primeros 5 años de edad, que son los más frágiles para formar toda tu personalidad en la vida, en esos mismos 5 años te vuelven dependiente del azúcar. Y después de eso, no hay nada que pueda retirar ese consumo a nivel generalizado. A nivel individual tal vez ciertos médicos ya les indican a sus pacientes, ya no puedes seguir consumiendo esto, te va a matar.
Sin embargo, la industria y los lobbies que tienen estas industrias de otras drogas legales como el azúcar, como el café, como el alcohol, como el tabaco, los lobbies, las chequeras que tienen esas industrias para influenciar las políticas en todos los países son poderes gigantescos. Entonces, yo realmente no te podría decir qué hacer. Yo No hay iluminación. lo que puedo recomendar que deberíamos comenzar a hacer como sociedad es debatir políticamente también sobre esto. Debatir, llevar a posibilidades de leyes, llevar a posibilidades de acuerdos ministeriales, llevar a posibilidades de normativas locales, De campañas de educación de campañas de educación. o de concientización. De todo eso es necesario, o sea, si no pasamos a la discusión, simplemente las sustancias legales que más matan a la humanidad seguirán siendo totalmente legitimadas, ¿no? Está legitimado, como te digo, en Navidad, nomás que acabamos de pasar, está legitimado consumir azúcar de una manera desenfrenada. Y todos estamos llevados por eso, uno no puede decir, no, yo soy totalmente alejado de esa realidad. Todos estamos, porque si no los consumes, los regalas, te regalan, lo que sea. Te regalan y tú regalas porque no consumes. Estamos metidos en esa dinámica y es muy difícil salir, pero es verdad que hay sustancias legales que son más peligrosas que algunas ilegales que ahora se están estudiando más bien como futuras o prometedoras medicinas, ¿no? Veamos el caso del cannabis, veamos el caso de los hongos y los IBES, del LSD, no es futuras. Ancestrales medicinas que están recuperando. Es mi opinión, ¿no? Sí, como te digo, solamente llevamos 100 años de prohibiciones. Y en el caso del cannabis, creo que fue en los 60 que empezó la prohibición. ¿O estoy equivocado? O sea, comenzó en los 30 en Estados Unidos. Ya con la ley de tasación del cannabis, y es de donde se expande esta prohibición moral, racista además, ¿no? Sí. Sobre el cannabis. Pero es en los 60 donde se hace, bueno, como después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, necesitaban buscar otros enemigos, Corea. Entonces se crea a la droga, además como simplificándole el nombre, la droga, como un enemigo contra el que hay que luchar desde el paradigma estadounidense, pero termina representándose en la Liga de Naciones, que después fue la Organización de Naciones Unidas, y se crea una convención que se supone que iba a ser la única, en el 69, la Convención Única contra estupefacientes, contra sustancias estupefacientes y psicotrópicas, exacto. Se crea una lista ahí para prohibir algunas sustancias que se supone que iba a ser la única, pero en realidad la humanidad va más adelante. Si tú prohíbes las sustancias que incluso son algunas de base natural, como el cannabis, como el LSD, como los hongos, etc., ¿qué pasa? Se generan drogas de síntesis, así como antes si prohibías el mercado legal, se generaba un mercado ilegal. Así, si se prohíben ciertas sustancias que pueden ser menos nocivas, que el humano termina inventando otras sustancias que tienen el mismo efecto, pero que son más nocivas. Tiene que compensar de alguna manera. Gabriel, ya finalizando, Okay. Un saludo un despido de nuestra audiencia, y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá y conversemos de más temas interesantes. Claro que sí, queremos agradecer como Red Can Ecuador, que además así estamos en las redes y nos pueden buscar en X, en Instagram. Queremos como Red Can Ecuador iniciar un proceso no solamente de debate, sino de información y de educación sobre la planta del cannabis con toda la sociedad ecuatoriana. No queremos hacerlo a la espalda de las personas, de todas las personas. Queremos más bien involucrarles en una discusión, en un debate que requiere de evidencia científica, que requiere de un posicionamiento claro y de soluciones para poder enfrentar algunos de los problemas con los que nos encontramos actualmente con la política de drogas en el país. Les agradezco por este espacio, les agradezco por escuchar también a quienes nos han escuchado y nos han seguido en este programa. Y les agradezco también la reflexión, el simple hecho de pensar que tal vez esto puede tener una forma diferente de ser tratado. Si ustedes pueden pensar en eso, no en nuestra forma,
sino pensar que pueden haber otras formas e investigar por ustedes mismos cuáles son las mejores formas para administrar este recurso. Seguro se encontrarán que hay más de una manera y que la solución nunca ha sido la prohibición ni la guerra. Queremos una sociedad con una cultura de paz, como dice nuestra Constitución. Queremos el buen vivir, queremos estar felices, contentos, ayudarnos y ser colaborativos, y por eso estamos también tratando de llevar así esta propuesta de ley, de manera colaborativa entre muchos sectores y conversando y educando a la sociedad. Desde la creación soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Te llamo para que invoco tu saber, para que sepas que nadie murió y te hizo Dios para andar juzgando a las personas. Investiga, analízalo y después me hablas. ¡Chao! Cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.